Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Los poltergeists de agua son una manifestación paranormal desconcertante y poco común que han intrigado a investigadores y aficionados por su naturaleza tan misteriosa. Estos poltergeists, o fantasmas, o espíritus, o demonios, como los quieran llamar, de alguna manera causan lluvias interiores o charcos repentinos de líquido sin una fuente aparente. En este canal hay varios videos de estos extraños casos, pero quizá uno de los más raros y bien documentados es el caso del poltergeist de Rochdale. En una pequeña casa de esa localidad inglesa, una familia sufrió no solo lluvias inexplicables dentro de su hogar, sino también ruidos extraños, voces aterradoras y agresiones físicas. El conocido investigador y parapsicólogo Stephen Mera y su equipo fueron testigos de los asombrosos y espeluznantes acontecimientos que sufrió la familia Gardner. Todo comenzó un caluroso día de julio de 1995, cuando Steve Mera estaba sentado como de costumbre en su oficina de Manchester, Inglaterra. Entró su secretaria y le entregó el ejemplar del día del periódico Manchester Evening News. El titular de un artículo le llamó la atención. Decía: derrames espeluznantes espantan a una familia de su hogar. Al ver la imagen que acompañaba la nota, no pudo evitar reírse por lo absurdo de la escena. Un hombre sosteniendo un trapeador mientras trapeaba el techo. El pequeño artículo narraba las persistentes dificultades que enfrentaba la familia Gardner por causa de misteriosas filtraciones de agua que habían dañado considerablemente sus muebles. Según explicaron, durante el año anterior se comunicaron en repetidas ocasiones con el ayuntamiento de Rochdale para buscar una solución, pero nunca lograron descubrir de dónde provenía el agua. La esposa, Vera Gardner, especuló que los disturbios podrían tener un origen sobrenatural, atribuyéndolos al espíritu de su difunto primer esposo, quien según ella estaba molesto porque se había vuelto a casar. La familia contó al periódico que también habían recurrido al sacerdote de su iglesia, quien realizó una bendición en la casa, pero esto no tuvo efecto. Steve leyó el artículo con interés y, siendo investigador paranormal, se puso en contacto con el ayuntamiento al día siguiente para indagar sobre lo que estaba ocurriendo. Le dijeron que efectivamente los Gardner eran inquilinos en una vivienda propiedad del Consejo Municipal y habían presentado varias quejas por daños graves causados por agua en el hogar. El consejo había enviado varias veces a inspectores, pero no se lograba identificar la fuente. Steve les dejó su información de contacto y les pidió que lo llamaran si querían que hiciera una investigación. Realmente no pensó que el municipio lo tomaría en serio, pero para su gran sorpresa, a los 2 días lo llamaron para invitarlo a una reunión donde se trataría el tema de los disturbios en la propiedad. El consejo ya había llegado al límite de su paciencia con los Gardner, y en vista de que sus inspecciones repetidas no habían revelado ninguna causa evidente para los disturbios, estaban dispuestos a recurrir a un equipo de investigación paranormal para esclarecer la situación y determinar si había algún engaño involucrado o una broma por parte de los inquilinos. Los Gardner acordaron en recibirlos y a los pocos días, Steve y su equipo fueron a la casa. Vera Gardner era una mujer de 70 años. Vivía ahí con su segundo esposo Jim y su hija de 34 años Janet, fruto de su primer matrimonio. Lo primero que notó Steve al entrar fue el fuerte olor a húmedo, como a perro mojado. También notó que había plásticos grandes cubriendo los muebles y el piso de toda la casa. Vera llevó a los investigadores a la sala, quitó los plásticos del sofá para que se sentaran y entre llanto les contó cómo había comenzado todo. Los disturbios habían comenzado de manera repentina, casi un año antes. La primera manifestación fue la aparición espontánea de agua goteando desde el techo. Vera les explicó que estaba en la cocina preparando unos sándwiches, cuando de repente empezaron a caer gotas de agua como si estuviera lloviendo dentro de la casa.
No se trataba de una gotera, más bien el agua caía de todo el techo. Vera describió cómo de pronto una gruesa lámina de agua, reluciente y perfectamente lisa, se había materializado en el techo y comenzó a caer como una lluvia intensa. Podía ver con claridad cómo las gotas se formaban en esta capa y la gravedad las arrastraba hacia el suelo. Creyendo que se había reventado alguna tubería, corrió a tapar los electrodomésticos con sábanas para tratar de protegerlos. Pero después de unos momentos, la extraña lluvia cesó, tan repentinamente como había comenzado, dejando la cocina completamente empapada, pero el techo curiosamente seco. Era como si el agua hubiera sido absorbida nuevamente hacia algún espacio invisible del cual había salido. Vera contactó al Consejo Municipal y ellos enviaron fontaneros para inspeccionar, pero no se encontró ningún rastro de agua. Todo estaba completamente seco. Además, le informaron que estas casitas municipales eran prefabricadas y no tenían ninguna tubería que pasara por el techo. Todas las tuberías eran subterráneas y subían desde el piso por la pared hacia la cocina y el baño. El ayuntamiento también envió a un electricista para revisar el sistema eléctrico de la casa por precaución, pero no encontró ninguna anomalía. Tras realizar varias inspecciones, le entregaron a Vera un formulario para que registrara cualquier nuevo incidente. Desde el primer suceso, los fenómenos se repitieron en varias ocasiones. A veces el agua brotaba del techo y otras aparecía en las paredes o en las puertas. Jim explicó que al inicio creían que era solo condensación, pero a medida que pasaban los meses, el agua parecía comportarse de maneras aún más extrañas, como si tuviera mente propia. Empezaba en un punto, pero luego se movía velozmente de un lado a otro, serpenteando por todo el techo, dejando un rastro mojado que parecían las ramas de un árbol. Desesperada, Vera volvió a contactar al Consejo Municipal, que nuevamente envió a 2 electricistas. Los hombres revisaron el altillo y desmantelaron por completo el sistema eléctrico de la casa en busca de alguna señal que explicara el fenómeno, mientras Vera los aguardaba en la cocina, bajo un paraguas. Sin embargo, los electricistas no encontraron nada. Como última medida, instalaron un extractor en la ventana de la cocina para intentar secar la humedad cuando lloviera, pero de nada sirvió. De pronto la lluvia dejó de caer en la cocina y comenzó a caer en el dormitorio de Janet. Era un fenómeno constante y perturbador con precipitaciones diarias que ocasionaban daños y molestias. Esto continuó durante 4 o 5 meses hasta que decidieron mover a Janet a otro dormitorio. Las lluvias cesaron en su dormitorio anterior, pero inmediatamente comenzaron en el nuevo cuarto. Parecía que la seguían intencionadamente para mojarla. En cada una de estas instancias de lluvia, el agua desaparecía después de unos pocos minutos y se secaba por completo. Pero sí habían quedado manchas y Steve Mera notó que el techo tenía marcas de agua de color café en varias partes. Vera continuó contándole a Steve y a su equipo que varias noches después de que comenzaron los fenómenos de agua, los eventos habían tomado un giro siniestro. Una noche Jim y Vera estaban dormidos, cuando los despertó el sonido de pasos. Eran pasos fuertes, pesados, y los podían escuchar dentro de su dormitorio. Pero lo más insólito era que sonaba como si alguien caminara sobre un piso normal, a pesar de que el suelo estaba cubierto con plástico para protegerlo del agua. Normalmente, el plástico solía hacer un fuerte ruido crujiente cuando alguien caminaba sobre él. Pero estos pasos sonaban como pisadas sobre un piso sin plástico. Seguidamente los sonidos escalaron y se escuchaban golpes fuertes y rasguños en las paredes. Al poco tiempo, Vera y Jim comenzaron a escuchar el sonido de una tos áspera y masculina que provenía del dormitorio trasero. Era la habitación que Vera había compartido con su primer esposo, y ese cuarto había estado desocupado y cerrado desde hacía mucho tiempo. Nadie dormía ahí.
Fue precisamente este sonido recurrente lo que llevó a Vera a sospechar que los incidentes podrían estar relacionados con el espíritu de su difunto esposo, quien había fallecido de un infarto en esa habitación 9 años antes. En ocasiones escuchaban la tos dentro de su propio dormitorio, como si alguien estuviera en una de las esquinas tosiendo. Los Gardner eran anglicanos y habían acudido a su iglesia para que vinieran a hacer una bendición de la casa. El vicario fue en más de una ocasión para bendecirla, pero no sirvió de nada. Tras compartir con el equipo investigador todos los incidentes ocurridos, Vera los guió en un recorrido por la vivienda. La primera habitación en el pasillo era la de Janet, donde tanto la cama como el suelo estaban cubiertos de plástico. Sobre la pequeña mesita de noche junto a la cama había un viejo radioreloj que no funcionaba y lo tenían de adorno. Pero Vera les explicó que a menudo se encendía solo, a pesar de no estar conectado a la corriente ni contar con pilas. Steve, intrigado, le preguntó qué tipo de música emitía, y Vera aclaró que no era música, sino únicamente estática, aunque ocasionalmente se podían distinguir algunas palabras. Por su parte, Jim, el esposo de Vera, relató un extraño suceso. Un día, mientras estaba solo en la casa y se dirigía a su dormitorio al final del pasillo, al pasar frente a la puerta abierta de la habitación de Janet, una pila salió disparada con tal fuerza que dejó un pequeño agujero en la pared, casi golpeándolo en la cabeza. Tras concluir la entrevista con los Gardner, el equipo de investigación acordó regresar en 15 días, trayendo grabadoras, cámaras y otros instrumentos que solían usar en sus investigaciones. 2 semanas después, los investigadores regresaron a la casa de los Gardner con sus equipos. Los incidentes de los últimos 15 días eran los mismos que venían sufriendo a lo largo de un año. Lluvias inesperadas, objetos que volaban de un lado a otro, pasos que no tenían explicación, sonidos inquietantes, golpes y el sonido constante de una tos profunda. El ayuntamiento había enviado nuevamente a 2 inspectores para revisar el altillo, pero todo estaba completamente seco y en perfecto estado. Steve le solicitó permiso a los Gardner para revisar personalmente el altillo. Con la autorización de ellos, se dirigió hacia la pequeña puerta en el techo, equipada con una escalera retráctil que conducía al espacio superior. Subió al altillo y vio que estaba totalmente seco, sin señales de agua ni humedad. Steve inspeccionó el espacio con su linterna, pero no encontró nada fuera de lo común. Luego bajó y se unió a los demás en la cocina, cuando de repente Janet llegó corriendo, visiblemente alterada. «¡Está comenzando de nuevo!», exclamó con evidente nerviosismo. Todos la siguieron hasta el pasillo, dirigiendo sus miradas hacia arriba a un punto que ella señalaba con el dedo. Lo que vieron fue sin duda asombroso. Nunca habían visto algo igual. En el techo había agua, pero no estaba simplemente mojado. Había una capa de agua. El agua, sin embargo, se comportaba de una manera que desafiaba toda lógica. Era como si tuviera inteligencia propia. Avanzaba hacia donde estaban ellos a un ritmo de aproximadamente 1 centímetro por segundo, multiplicándose de forma constante mientras se expandía. Primero surgía un pequeño hilo de agua que avanzaba y el resto del líquido lo seguía en su avance. Brillaba en su trayecto y se desplazaba con precisión por el techo, serpenteando, pero manteniéndose pegada al techo, sin dejar caer una sola gota. Y luego, de manera sorprendente, decidió rodear una lámpara empotrada como si ésta le estorbara y tuviera que sortearla con destreza. Le dio la vuelta a la lámpara y siguió moviéndose. Steve tomó una pequeña botella plástica de su equipo. Con cuidado, recogió una muestra del líquido y guardó la botella en una bolsa plástica para analizarla más tarde. El agua se deslizó por todo el techo ante los ojos atónitos de los testigos durante casi 5 minutos. De repente se detuvo por completo y luego, como por arte de magia, pareció evaporarse rápidamente, reintegrándose al techo de donde había emergido.
Uno de los otros investigadores revisó el altillo de nuevo, confirmando que estaba totalmente seco y hasta polvoso. Steve fue al baño para recoger una muestra del agua del grifo como control, para luego comparar ambas muestras y hacerles un análisis de laboratorio. Solicitó a los Gardner su permiso para regresar lo antes posible y realizar más pruebas, pero sin que la familia estuviera presente. Esto tenía como objetivo descartar cualquier posibilidad de fraude o engaño por parte de ellos, y también para determinar si algún miembro de la familia era el desencadenante de la actividad poltergeist. Vera aceptó y se comprometió a avisarles cuándo sería posible. Mientras continuaban conversando, el esposo de Vera exclamó desde la cocina: «Aquí viene de nuevo». De inmediato todos se levantaron y corrieron hacia la cocina. Jim estaba de pie en una esquina sosteniendo un paraguas abierto sobre su cabeza. Estaba lloviendo en la cocina. Podían ver que todo el techo tenía el mismo efecto que habían observado en el pasillo, una capa reluciente de agua de medio centímetro de grosor, pero esta vez se podía observar cómo el agua se abultaba repentinamente, formaba gotas y caían al suelo. El fenómeno se extendió por toda la cocina, empapando todo a su alrededor, incluidos los investigadores. Esto continuó por aproximadamente 1 minuto antes de detenerse abruptamente. Tal como ocurrió en el pasillo, el agua se evaporó en cuestión de segundos, desapareciendo cualquier rastro del techo, aunque la cocina quedó inundada. Al día siguiente, Steve llevó ambas muestras de agua al laboratorio Northwest Water Laboratories, reconocido como uno de los más confiables del país, para que le hicieran análisis. Unos días después, Vera llamó por teléfono para informar a Steve que pasarían la noche en casa de su hermana, lo que permitiría al equipo realizar su investigación. El día acordado, Steve llegó a la casa de los Gardner con 4 investigadores más. Lo primero que hicieron fue medir la temperatura en cada habitación. Todo estaba normal. Después de preparar té, se sentaron a esperar. No ocurrió nada durante la primera hora. La casa estaba tranquila y en silencio. Entonces decidieron proceder con una investigación más activa. Se dividieron en 2 grupos. Cada grupo pasaría 30 minutos en cada cuarto. En el primer turno, Steve y otra investigadora llamada Alicia se sentaron en la habitación de Janet. Los primeros 30 minutos pasaron sin incidente y el equipo se preparaba para hacer una rotación. Steve se levantó y caminó hacia la puerta de la habitación de Janet para salir, cuando de repente escuchó una voz que provenía justo detrás de su hombro. Era de hecho la voz de Alicia, que dijo muy claramente: «Stevie, ¿estás bien?». Nadie solía llamarlo Stevie, él era simplemente Steve, pero era la voz de Alicia, por lo que se dio vuelta y le dijo: «¿Qué?». Alicia lo miró perpleja y le respondió: «¿Qué de qué?». A pesar de que él había escuchado la voz casi en su oído, Alicia estaba del otro lado del dormitorio, a varios metros, y ella le aseguró que no lo había llamado. Tampoco había escuchado nada, ni que alguien hablara. Steve se dio cuenta de que esta entidad podía imitar sus voces a la perfección y también conocía sus nombres y se mofaba. Pero las cosas iban a empeorar. En la siguiente rotación les tocó juntos a Steve, Valerie y Carol en el dormitorio trasero, el que estaba desocupado y donde había fallecido el marido de Vera. La habitación no tenía luz y como ya comenzaba a caer la noche, el grupo estaba a semioscuras. Steve estaba sentado en el borde de la cama con Carol a su derecha y Valerie a su izquierda. Pasaron unos 15 minutos sin escuchar nada fuera de lo normal, pero entonces oyeron algo extraño. De repente, justo detrás de ellos, escucharon una respiración áspera. El sonido era claro y deliberado, como si alguien jadeara o luchara por respirar. Era el ruido inconfundible de alguien atravesando una crisis respiratoria. Steve miró a su derecha y luego a su izquierda, y a pesar de que el cuarto estaba oscuro, pudo ver por las expresiones de Carol y Valerie que ellas también lo habían escuchado. Steve no quería mirar.
Lo que sea que estaba haciendo ese sonido se encontraba justo detrás de ellos en la cama. Comenzó a dar vuelta lentamente para mirar hacia la oscuridad de donde provenía el sonido, pero no logró voltearse por completo. Nunca pudo entender cómo ocurrió, pero lo siguiente que supo fue que ya no estaba sentado en la cama, estaba tirado sobre la cómoda. Al parecer, había sido lanzado de la cama y proyectado hacia el otro lado de la habitación, encontrándose de repente sobre una cómoda de madera a 1,5 metros de distancia. Con dificultad tuvo que empujarse con las manos para despegarse del mueble. Estaba completamente aturdido, no supo cómo sucedió. Un momento estaba en la cama y al siguiente estaba prensado sobre la cómoda. Valerie y Carol se levantaron y corrieron hacia él, pero Steve ya había salido huyendo de la habitación, consumido por un fuerte dolor en la espalda y un pánico intenso. Todos corrieron a la sala y seguidamente le levantaron la camisa a Steve para examinarle la espalda. Había sido arrojado con tal fuerza que se le estaba formando un enorme moretón en el lugar donde lo había golpeado la cómoda. Obviamente, en ese momento, Steve perdió todas las ganas de seguir investigando. Se sentía aterrado y quería irse. Pero a pesar del susto, logró sobreponerse y continuaron con la investigación, aunque bastante más nerviosos que antes. Esta entidad definitivamente era inteligente y era fuerte y malévola. No creían que se tratara del primer marido de Vera. A eso de las 2 de la mañana, todos fueron a la cocina para preparar café. De pronto Alicia dijo: «¡Miren!». Cuando todos se voltearon a mirar, vieron inmediatamente lo que la había sorprendido. La superficie de la puerta se había cubierto repentinamente de innumerables gotas de agua que comenzaban a deslizarse lentamente hacia el suelo. El agua no parecía haber salido de la puerta, sino que apareció súbitamente en la superficie en forma de diminutas gotas que eran perfectamente formadas y redondas. La parte de atrás de la puerta estaba totalmente seca. El agua chorreó por la parte frontal de la puerta durante unos 2 minutos, antes de evaporarse rápidamente de forma similar a lo que ocurrió en el techo durante la visita anterior. Al cabo de 1 o 2 minutos, la puerta se había secado por completo. Los investigadores tomaron fotos de todo. Ya comenzaba a amanecer y Steve y los demás investigadores empezaron a recoger los instrumentos y equipos que habían colocado por toda la casa, ya que los Gardner quedaron de regresar temprano en la mañana. De pronto, un fuerte aroma a flores llenó el aire. Era increíblemente penetrante y llamó la atención de todos de inmediato. El intenso perfume persistió durante unos 10 minutos antes de desvanecerse gradualmente. Mientras se despedían, Vera, con lágrimas en los ojos, les preguntó: ¿nos podrán ayudar o no? Steve le aseguró que les tratarían de ayudar. Después de salir de la casa de los Gardner, decidió que iría a hablar con el vicario, ya que conocía bien a la familia y había ido en más de una ocasión para bendecir la casa. El reverendo Michael Jones de la iglesia anglicana local lo recibió amablemente. Le dijo a Steve que efectivamente había ido repetidas veces a la casa de los Gardner y de hecho había sido testigo de varios incidentes paranormales mientras estuvo ahí. Entre ellos, un cuadro había salido volando de la pared, atravesó la sala y le pegó en la pierna al caer. También le contó a Steve algo que Vera no les había dicho. Los sucesos paranormales habían comenzado cuando Janet, la hija de Vera, regresó a vivir con ellos en la casa. Vera nunca antes había tenido problemas de esa índole en los casi 15 años que había vivido en la casa. Según el vicario, Janet era una mujer bastante problemática que tenía un grado significativo de retraso mental. A pesar de tener 34 años, tenía el nivel mental y emocional de una adolescente, lo cual causaba muchos problemas en el hogar. Tal vez todos los problemas que Janet llevó consigo habían despertado algo que ya habitaba en la casa, algo que había estado latente, dormido. El reverendo Jones le dijo francamente a Steve:
lo que tienen en esa casa es un poltergeist. El vicario también le dijo que él había solicitado permiso a su diócesis para llevar a cabo un exorcismo en casa de los Gardner, pero le había sido negado, ya que la diócesis determinó que no se trataba de una posesión demoníaca, sino de un poltergeist. Steve le dio las gracias al reverendo Jones y regresó a su oficina. Al ratito llamó un técnico de laboratorio para decir que ya tenían los resultados de los análisis de agua. Los enviarían por correo, pero podrían darle los detalles por teléfono. El primer análisis era de la muestra B, el agua del grifo. Las pruebas mostraron que era agua de la llave común y corriente, sin fluoruro y sin químicos desconocidos, lo cual era normal para esa zona. El nivel UCSM era de 93. ¿Qué es UCSM?, preguntó Steve. El técnico le explicó que era la medida de la conductividad del agua. Cuando el agua pasaba por tuberías de cobre, recogía una pequeña carga eléctrica. En cantidades bajas, esta carga eléctrica no era peligrosa ni presentaba problema alguno. El rango normal era entre 70 y 108. Esta muestra caía dentro de ese rango normal, pero la muestra A, la que recogieron del techo, era completamente diferente. Esta mostraba varios químicos que no estaban en la muestra del grifo. Pero eso no era del todo sorprendente porque al pasar por el techo podría haberse contaminado con gypsum o cal o cualquier otro químico presente en el material del techo. Pero lo realmente impactante era el nivel de conductividad eléctrica. El laboratorio jamás había visto algo así. La medida era de 1323. ¿Cómo es posible?, preguntó Steve. ¿Cómo puede haber tanta electricidad en el agua? No lo sabemos, admitió el técnico, pero está eléctricamente impulsada y definitivamente no es agua potable. Era como si el agua estuviera inducida eléctricamente de alguna manera. El técnico de laboratorio estaba tan desconcertado como Steve y no le pudieron dar una explicación lógica. Con los informes de laboratorio más prestigiosos de Inglaterra en mano, Steve y su equipo fueron a hablar con el Consejo Municipal de nuevo. Estos resultados comprobaban que lo que sucedía en la casa de los Gardner no era un engaño ni un truco. Era algo que no tenía explicación. El equipo ya había compartido con el municipio todos los hallazgos y resultados de sus investigaciones, dejando la situación en manos de las autoridades. Después de revisar las notas detalladas, los miembros del consejo tomaron la decisión de darles otra casa a los Gardner. No querían que este asunto se hiciera más grande o que los medios noticiosos lo siguieran reportando, porque la casa que desocuparían los Gardner la tendrían que volver a alquilar eventualmente y no querían que posibles nuevos inquilinos se enteraran de los problemas. En menos de un mes, el esposo de Vera llamó a Steve para contarle que se habían mudado a la casa nueva. Quedaba como a medio kilómetro de la anterior. No se había presentado ningún incidente paranormal, pero le dijo a Steve que el ayuntamiento estaba bastante molesto con él porque lo acusaron de haber dejado las ventanas de la anterior casa abiertas y las puertas de par en par. Jim les aseguró que él había cerrado todo con seguro y nada había quedado abierto. Steve se dio cuenta que la entidad que había en esa casa aún estaba ahí. Con esta preocupación, decidió acudir al ayuntamiento y sugerir que la propiedad no se alquilara por un tiempo. Era recomendable darle un periodo de reposo. La propuesta consistía en dejarla completamente inactiva, sin electricidad, sin agua, sin habitantes ni ninguna fuente de energía. Algunos expertos en fenómenos paranormales recomiendan esto para que el lugar descanse. Sugirió que la mantuvieran cerrada al menos 7 u 8 meses, ya que este método podría ayudar a liberar la casa de entidades que se alimentan de energías. El consejo aceptó la recomendación y la casa permaneció vacía por casi un año. Durante ese tiempo estuvo cerrada con candado y nadie entró. Eventualmente la propiedad fue alquilada a una familia coreana. Motivado por su curiosidad de saber si todavía ocurrían eventos extraños, Steve decidió investigar.
2 meses después de que la familia se había mudado, se hizo pasar por un encuestador. Tocó la puerta de la casa y explicó que estaba realizando una encuesta para saber si los vecinos habían experimentado algo inusual. ¿Qué tipo de cosa inusual?, le preguntó la señora coreana. Cualquier irregularidad, respondió Steve, mencionando que habían detectado ciertos temblores subterráneos que podrían afectar las viviendas. La mujer aseguró que no había notado nada inusual en absoluto. 6 meses después, la familia se mudó de la casa y Steve volvió al ayuntamiento para averiguar la razón. Le informaron que la decisión no estaba relacionada con fenómenos paranormales, sino que habían decidido mudarse a otra ciudad. La propiedad fue alquilada nuevamente poco después y los nuevos inquilinos no reportaron ningún inconveniente. Steve siguió en contacto con el ayuntamiento y confirmó que no se habían presentado más problemas en la casa. Por otro lado, los Gardner tampoco enfrentaron incidentes en su vivienda nueva, y con el tiempo Steve perdió el contacto con ellos. Este peculiar caso fue el tema central de un libro escrito por Jenny Ashford y Steve Mera, titulado The Rochdale Poltergeist, que en español es El Poltergeist de Rochdale. El libro, que es muy detallado, incluye una amplia colección de fotografías que documentan los incidentes, entre ellas imágenes de la casa, de los techos con filtraciones, del moretón en la espalda de Steve y de los análisis realizados en el laboratorio. Además, en YouTube se pueden encontrar diversas entrevistas en las que Steve Mera habla sobre este caso.